en desarrollo que ya ocupa las primeras, bueno, iba a decir las primeras planas, pero en realidad no. Seguramente ocupará las primeras planas del día de mañana, pero al menos ahorita las portadas de todos los diarios en su versión en línea. Expulsa Paraguay a Bermúdez a México, ingresará al Ceferezo, es lo que reportan distintos diarios. Y vámonos directamente con David Galván. Nos decía el reportero que lleva una hora de viaje. El traslado a nuestro país. Teníamos el reporte desde Paraguay. David, tú tienes la información de lo que sucederá cuando aterrice en nuestro país. Adelante. Así es, Risco, pues ya está a la espera precisamente las autoridades de la Fiscalía General de la República para dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco de 2018 a 2024 y señalado como líder de la organización criminal La Barredora, la cual pues se dice era el brazo operador del cártel Jalisco Nueva Generación para delitos como extorsión y secuestro express en esa región del estado tabasqueño. Y es que precisamente pues como se conoció por parte de la propia instancia del Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, bueno pues la colaboración con el gobierno de Paraguay permitió que después de que Hernán Bermúdez decidiera omitir o rechazar el trámite para hacer su extradición inmediata o extradición express hacia México, precisamente para atender la solicitud de presentación ante las autoridades. Bueno, pues es que el gobierno de Paraguay, en un acuerdo de colaboración que ya se ha realizado en otras ocasiones, decide expulsarlo y de esta forma se le entrega a los miembros de precisamente del Centro Nacional de Inteligencia, que son quienes lo reciben de las autoridades de las Fuerzas Especiales de Paraguay, y ahí de Asunción se subió a un avión, a una aeronave con matrícula XB-NWD, que partió cerca de las 2 de la tarde, hora de México, y bueno, pues con un poco más de una hora de vuelo, 1 hora 8 minutos más o menos, pues bueno, se encuentra en estos momentos pasando por encima del espacio aéreo de Brasil, precisamente para llegar, según lo que se tiene previsto por parte de las autoridades mexicanas, a la zona del aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y ese, como bien mencionabas, pues ante las acusaciones que hay ante la Fiscalía General de la República, precisamente por asociación delictuosa y otros delitos, es precisamente que se espera ponerlo a disposición de la autoridad y será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el penal de Almoloya, donde pues bueno, será ingresado en este penal de máxima seguridad y puesto a disposición de un juez federal, Risco. Sí, se espera que llegue esta noche, entonces, David, y como nos lo dices, será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, ubicado en el Estado de México, en cuanto llegue a territorio mexicano. Pues, David, gracias por el reporte, estamos muy al pendiente. Seguimos al pendiente, Risco. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí está la información de la llegada de Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo o el comandante H, después de haber sido detenido en Paraguay. Y hay que decir, vaya, que fue a partir de una entrevista que justamente hizo Grupo Fórmula a un almirante justamente de la región en Tabasco, quien informaba de la orden de aprehensión de Hernán Bermúdez Requena, cómo se mantenía prófugo ante la justicia mexicana. Hoy ha sido ya expulsado de Paraguay, llegará a territorio mexicano esta noche. Y vale la pena recordar una declaración del fiscal general de la República de hace 8 días, del 9 de septiembre pasado, de Alejandro Gertz Manero, porque le preguntaron directamente, sí, de Hernán Bermúdez Requena, pero sobre todo de la relación con el ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco, ahora senador Adán Augusto López. Esto fue lo que dijo el fiscal Gertz Manero, toma relevancia el día de hoy. Esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias. El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso. Lo han llamado ustedes a declarar. La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados. Bueno, dice, nadie podrá ser llamado, dice, tendremos que encontrar directamente a
el que ahora llegará el día de hoy a nuestro país, Hernán Bermúdez Requena. Insisto, toma relevancia esta declaración y bueno, pues creo que son dos grandes temas de los que hay en esta agenda nacional. El primero, por supuesto, lo que ha significado para la clase política y lo que significó esta figura del abuelo o el comandante H y su relación con el poder, el imposible, por lo menos así pensarlo, que no supiera nada el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el tiempo que operó, por su relación incluso, no solo como secretario, sino también como socio de varias empresas, en fin. Va a ser algo que se va a revisar en los próximos días, pero le agradezco que me acompañe en la línea, alguien que le ha dado seguimiento a este caso, Óscar Balmen. Él es un periodista especializado en crimen organizado. Óscar, qué gusto tenerte esta tarde en la línea. ¿Cómo estás? Risco, qué gusto saludarte. Buena tarde. Pues vaya, la pieza más importante del rompecabezas, Óscar, está Sí, por llegar a nuestro país. sí, claro, y tendrá que resolver de manera rápida, o al menos esa va a ser la pregunta que le hagan las autoridades, la pregunta del $1.000.000. Él operaba solo, él operaba por su cuenta, podía manejar una estructura criminal en la cual había varios otros funcionarios públicos sin que el gobernador supiera, sin que el gobernador, que lo conocía de hace mucho tiempo, porque la política tabasqueña es un círculo muy pequeño, muy pequeño, en el que todos se conocen y todos son parientes y todos son amigos y se conocen hasta desde niños. No conocían los rumores de estas actuaciones oscuras que lo perseguían desde que su hermano, el hermano de Humberto Requena, también estaba señalado, acusado de manejos sucios de dinero. Esa yo creo que va a ser evidentemente la pregunta del millón, y en caso de que el abuelo diga, no, efectivamente, vamos a suponer, sí, yo operaba con el conocimiento o con la complacencia o con la ayuda del gobernador, no le quedará de otra a la Fiscalía General de la República que llamar al senador Adán Augusto López a declarar, y en algún momento, por la naturaleza de los delitos, incluso que un juez pueda dictar prisión preventiva oficiosa. Evidentemente, antes de eso, hay que pasar por un proceso de desafuero que sería tremendamente desgastante para Morena. Descompondría sin duda la fuerza, la correlación de fuerzas en la Cámara de Senadores, tendría seguramente un coletazo hasta la Cámara de Diputados. Vaya, que si esto llega hasta las últimas consecuencias, se puede generar un terremoto político en el país. Pues ese es el análisis, insistimos, Óscar, a bote pronto, de lo que puede ocurrir en las próximas horas. También sabemos los procesos y lo que se tarda. Nos llamó la atención, por supuesto, la rapidez con la que encontraron, digamos, este vacío legal o esta decisión tan rápida de expulsarlo de Paraguay. Parecía que iba a ser un proceso entre 60 y 90 días la llegada de Hernán Bermúdez Requena. No, logran, junto con las autoridades mexicanas, que se haga pues prácticamente a los pocos días. Son imágenes que nos llegaron desde el viernes pasado por la noche, algo que nos sorprende, pero en este caso y en varios también ha dicho la propia presidenta que no van a quedar en la impunidad. Sí, yo creo que el hecho de que que haya sido el propio gobierno de Paraguay desde los más altos niveles que se haya involucrado en la detención del comandante H, siendo además Paraguay un país con un gobierno conservador, haciendo esta alianza con la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que evidentemente habla de que la detención del comandante H era una prioridad para la presidenta. Y el hecho de que se haya acelerado lo que nosotros pensamos que iba a ser un proceso largo, porque nos habían comentado que el comandante H se había negado la extradición express, que iba a tratar de agotar todos sus recursos para quedarse en Paraguay, te habla también de cómo esa detención forma parte de los objetivos prioritarios de la presidenta. Habrá que ver si esta necesidad que tiene la presidenta de resolver el tema de la barredora responde a una presión externa o a su propia curiosidad, y también el intento de romper con un grupo político como es el Grupo Tabasco, que no es precisamente afín a la presidenta, que ha sido incluso incómodo para ella, y que puede cambiar la correlación de fuerzas también dentro del grupo parlamentario del Senado. Recuérdanos, ya sabes cómo son los tiempos de la radio, pero recuérdanos brevemente el poder de la barredora, las características que tiene este grupo criminal, particularmente la fuerza que tiene en las élites, que son sobre todo políticas.
Sí, la Barredora es un grupo criminal construido al revés, Risco. Nosotros, todo el mundo ubica, por ejemplo, el caso del cártel de Sinaloa, lo funda un agricultor pobre que se convierte criminal, que se convierte en millonario y que los millones atraen a los políticos. Y en lo alto está el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, y por ejemplo, un escalón abajo está un Genaro García Luna que trabaja para el Chapo y para el Mayo. La Barredora está al revés. La Barredora es un grupo criminal que está constituido principalmente por políticos locales que salen a reclutar jefes criminales que están en desacuerdo con el cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, se hacen llamar La Barredora y su génesis es chupar los recursos naturales a partir de que se anuncia una obra prioritaria del gobierno del presidente López Obrador, que era la refinería Dos Bocas en Tabasco. Y a partir de que comienzan a generar este poder, la Barredora se vuelve un grupo criminal que además de guachicolero se vuelve extorsionador, venta de drogas como la metanfetamina, cobro de derechos de piso para migrantes indocumentados, pero aquí como una particularidad, nosotros no ubicamos quién es el jefe de la Barredora en el sentido de un criminal al estilo puro. Ha tenido liderazgos como el Kalimba, el Betito, no sé qué, pero al frente, en el primer lugar, está por ahora un secretario de Seguridad Pública. Y eso lo hace un cártel muy particular. Óscar, te agradecemos, por supuesto, este análisis a bote pronto, tu expertise. Estaremos molestándote en los próximos días. Un abrazo grande, Óscar. Nunca es molestia, querido Risco. Buena tarde. El periodista Óscar Abalme. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Mucha información.